Dolores Meque. Y empezaremos con nuestro trabajo. Hoy, nuestro objetivo fue poder identificar y analizar de manera correcta diferentes textos literarios según criterios como género o clasificación y otros factores interesantes. Pues bueno, nosotros para empezar este trabajo tuvimos que responder algunas preguntas sobre el origen del lenguaje. Estas preguntas fueron: ¿qué tipo de versiones sobre el origen del lenguaje encontraron? Bien, al menos científicas, o sea, encontramos que lo que fue la monogénesis, la cual se refiere a que de un idioma o de un lenguaje nacieron todos los demás. Y luego está la poliogénesis, que se refiere a que el idioma simplemente fue aislado y que en muchos lugares del mundo se crearon idiomas. Luego está la teoría onomatopéyica. Esta sostiene que el origen del lenguaje nació con la repetición de los sonidos. Luego está la teoría de la repetición, que un esfuerzo físico se lo vinculaba al sonido, por ejemplo, hacer una roca al agua, y ellos le decían como splash. Pero bueno, entonces, luego también está la teoría de la Torre de Babel, que esa es bíblica. Se supone que el origen de los lenguajes fue porque Dios les dio a la gente estos idiomas por una historia que pues, no vale la pena contar ahora, pero bueno. Luego también están las manifestaciones literarias en tiempos que apenas se creaba el lenguaje. ¿Cómo se hablaba? ¿Qué se decía? Y para esto le paso la palabra a mi compañero Veloc. Gracias, Eni. Ok, ¿de qué se trataban las manifestaciones literarias en aquellos tiempos? Ok, por lo general eran de interés social, era lo que la gente quería saber y lo que la gente quería saber sobre lo que pasaba a su alrededor, aunque no todo el pueblo tenía acceso a estas, solo la gente más importante o la más rica. ¿Cuáles fueron sus valores primordiales? Bueno, esto es más de religión, las cuales eran su mayor politeístas, o sea, eran de muchos dioses y buscaban explicaciones. Ok, ¿de dónde tomaron inspiración? De los eventos que sucedían a su alrededor y de su medio ambiente, los factores políticos y sociales. ¿Y estos cómo se manifestaban? Por lo general eran escritos en códices de piedra, también en poemas e historias mitológicas, canciones rituales, entre varias cosas más. Ok, ahora les voy a explicar lo que es el género épico, perteneciente a la epopeya o poesía heroica. ¿Y lo que significa epopeya? Poema narrativo extenso de elevado estilo, acción grande y pública, con personajes heroicos y de suma importancia. Estos eran como los dioses o como héroes que alguna vez existieron o no sabemos realmente. ¿Qué son los...? Ok. ¿Qué es lo que han escuchado sobre estos términos? Los géneros literarios en su mayoría son poesías e historias con personajes importantes como dioses, como ya lo he mencionado. ¿Y cuáles son las características de la película catalogadas como épicas? Esta es una pregunta más de opinión personal, lo cual mi compañero Smeke y yo hemos acordado que por lo general tienen buena trama o historia, tiene buena calidad, esto es como un video. Tanto la grabación como los efectos especiales, que se vea lo más realista posible y además pegado a la historia que alguien ha escrito. Cuentan con personajes importantes o distintos a cualquier humano. Mi compañero Smeke y yo hemos estado hablando sobre lo que son las películas de Percy Jackson, ¿sí? Estas películas se parecen realmente a los libros, ¿no? Se parecen. Pero hemos preguntado a nuestros tutores y profesores que si se podría decir que es como un género de epopeya. Nos han dicho que no, porque realmente no han pasado. Lo que es epopeya mezcla lo que es realidad con ficción, y estos libros y películas realmente nunca pasaron, pues pura ficción. ¿Cómo se puede aplicar lo épico a la literatura? Bueno, se puede decir que ya se ha aplicado lo épico a la literatura con buenas historias, y que sea mitad ficción y mitad real. Ok, ahora les vamos a explicar lo del fragmento de la Odisea, que esto se lo voy a dejar a mi compañero. Oye, un fragmento de la Odisea. La Odisea es una epopeya que fue escrita por Homero en la antigua Grecia, y un fragmento dice así: y el caso es que cuando ya transcurrieron los años y le llegó aquel en el que los dioses habían hilado que regresara a su casa de Ítaca, ni siquiera entonces estuvo libre de sus pruebas, ni cuando estuvo ya con los suyos, todos los dioses se compadecían de él excepto Poseidón, quien se mantuvo siempre rencoroso con el divino Odiseo hasta que llegó a su tierra.
Esto solo es un fragmento de una epopeya. Esto tiene la característica de que no está escrito en verso. Y esa es la característica principal de las epopeyas. Las epopeyas no son escritas en verso a diferencia de las épicas. Y pues le cedo la palabra a mi compañero. Bueno. Ok. Ahora, Ilíada. Es una epopeya griega muy antigua que trata sobre la guerra que sucedió entre troyanos y aqueos. En esta historia se narra en forma de versos, como los que Aquiles protagoniza al héroe de la historia. Calca temas como el amor, la valentía y la cultura grecorromana. Es una epopeya griega debido a la forma de ser que contaba las acciones trascendentales que ocurre a los complejos personajes y héroes con los que consta esto. Lo mismo sucede con la Odisea, historia que narra medio de 24 cantos. El que me dijo o les explicó mi compañero fue el número 2. Ok. Como iba diciendo, de 24 cantos, como un hombre va a la Odisea o a una aventura en busca de su padre por todo el Mediterráneo. Ok, en esta historia se ve principalmente temas como el amor y la venganza, en la Odisea. Su tipo de género es épico, a diferencia de la Ilíada. Esto se debe a su forma de ser narrada, ya que es una historia muy compleja con personajes épicos. Ok, ahora le dejaré la palabra a mi compañero para el análisis de los dos, la Ilíada y la Odisea. Ok, el análisis aquí de un párrafo de Ilíada se refiere a que en la cólera es una enfermedad que causó que los aqueos murieran. Moría mucho por eso los aqueos. Esto pasó al principio de la Ilíada. De hecho es de los primeros párrafos que se leen y es el principio de la historia, cuando se le dan enfermedad a los aqueos y hace que mucha gente muera. Luego está uno de los primeros párrafos de la Odisea, que se refiere a un hombre que fue un viaje y vio muchas cosas y en un punto de la historia trató de salvar a sus amigos y falló en esto. Y le están pidiendo a alguien que cuente la historia. Una reflexión interesante que podemos llegar a la conclusión de todo esto es que antes se escribía de una manera formal y que las palabras que se usaban antes ahora ya tal vez no existen, palabras que ya se extinguieron. También hoy en día se escribe con mayor cantidad de modismos, a veces suceden más errores de lenguaje. Y también está lo que es difícil leer esta clase de textos. ¿Por qué es difícil leerlo? Porque hay palabras que, como mencioné antes, ya no existen, palabras que no vamos a entender o palabras que simplemente ya no se usan tanto. Okay. Bueno, para terminar, mi compañero Velo va a hablar sobre una pregunta interesante que es ¿qué pasaría si quisiéramos escribir una epopeya hoy en día? Ok. Para iniciar, la epopeya es un subgénero narrativo que nace del épico, como ya les hemos dicho. Consiste en una historia en las cuales hay un héroe que tiene aventuras para salvar a algo o a alguien, o para cumplir una misión. Pero nace una pregunta: ¿cómo debe ser el héroe en este género o en esta historia? Ok. En el pasado, cuando los griegos eran la cultura más importante, los héroes de las epopeyas eran fuertes, valientes, tal vez no muy inteligentes, pero tenían cualidades específicas. Por lo general eran hijos de dioses o gente muy importante, que a pesar de su poder tenían defectos. Todo esto hacía de la historia interesante. Si una epopeya llegara a ser escrita hoy en día, en la actualidad, se cambiarían diferentes aspectos de la historia, principalmente porque crearon una nueva clase de héroe. Los héroes que no necesitan poderes, aquellos héroes que no necesitan de la fuerza bruta y nada más buscan el bien de los demás. Gente que no busca su propio bien, sino salvar a algo o a alguien, o dar a entender a la gente que la humanidad no está tan mal. Los héroes de hoy en día son conocidos gracias a los medios de comunicación, ya sea internet, televisión, periódicos, y que se han creado durante los últimos años. En una epopeya con héroes actuales, en la narración de las acciones de las personas y sus consecuencias en la actualidad y sociedad, tal vez se le atribuya una acción o el nacimiento de una persona a cualquier milagro, a un dios o un ser superior que le pertenezca a la cultura de hoy en día. O sea, sé que no se usarían los dioses antiguos como los griegos o los egipcios, sino que serían estos más de culturas, se podría decir, actuales, como son el judaísmo o el cristianismo. Por ser una epopeya tendría que ser escrita en un lenguaje formal con el objetivo de una comprensión universal.
sin modismos ni lenguaje muy vulgar. Obviamente para entender bien los sentimientos de nuestro héroe tendría que haber una que otra palabrota o sí una grosería para entender su ira. Evitando lo más posible de errores de lenguaje como son el barbarismo o el gayismo. Bueno, nosotros nos despedimos. Yo soy Salvador Esmeque. Y yo soy Eduardo Veló. Ojalá les haya gustado esto y hayan entendido todo lo que les hemos explicado. Por su atención, muchas gracias. Gracias.